Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de todos, Canal 44. Y también gracias por seguirnos en las señales de las televisoras públicas de México y América Latina. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes, con nuestra audiencia en varios países de la región. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy le contaremos que a 4 décadas de los primeros casos del virus de inmunodeficiencia humana que fueron dados a conocer, la declaración política sobre el VIH y el SIDA, acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al SIDA podría ocurrir en el año 2030, parte de lo que dicen los expertos. En una década, el VIH aumentó en América Latina en 21% y un tercio se diagnostica de manera tardía con inmunosuficiencia avanzada. Durante este tiempo de la pandemia COVID-19, también han escaseado los antirretrovirales, que son precisamente los tratamientos para las personas que padecen VIH. Hoy hablaremos de este tema, cómo es vivir con esta enfermedad en tiempos de COVID-19 y, por supuesto, lo mucho que se ha avanzado en el tratamiento, en el combate a esta enfermedad, los ensayos que se realizan actualmente para la fabricación de una vacuna y las expectativas de sobrevivir y de llevar una vida casi que normal cuando se tiene esta enfermedad. Vamos precisamente con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 ha dejado graves afectaciones en las personas con enfermedades crónicas degenerativas, pero en quienes tienen VIH puede dar un giro impresionante. Estos pacientes no solo enfermarían grave por el coronavirus, sino que también podrían tener complicaciones más severas. Genetistas y especialistas en enfermedades infecciosas advierten de mutaciones de coronavirus potencialmente peligrosas para pacientes con VIH no controlado. Los hallazgos son preliminares, continúan las investigaciones. En países como Sudáfrica, con infecciones por VIH son altas, genetistas realizan estudios puntuales para saber cuáles son las complicaciones que pueden presentarse. El controlar la carga viral con los tratamientos antirretrovirales es fundamental para prevenir daños severos y días prolongados en hospitales, esto por los cambios genéticos que pudieran presentar el paciente. En el mundo se estima que 8 millones de personas están infectadas por el VIH, pero desconocen su estado. 1.7 millones toman medicamentos antirretrovirales sin resultados. Pero también se advierte que cerca de 10 millones de pacientes con VIH no controlado pueden generar nuevas variantes de coronavirus. Esto tiene implicaciones de amplio alcance, señalan los especialistas. Aunque apenas son investigaciones preliminares, es fundamental que todos los pacientes con o sin enfermedad de VIH se realicen las pruebas de manera consecutiva para identificar pronto si tienen o no este virus, pero también para prevenir que sean un foco rojo para la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos con nuestro compañero Pablo Gómez para que nos presente el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Pablo, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 rondan los 180 millones en el mundo, según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud, y el total de fallecidos a nivel global se aproxima a los 4 millones.
Por regiones, América se sitúa en unos 71,5 millones de casos positivos y alrededor de 1,9 millones de muertes. Le sigue Europa con cerca de 55,5 millones de contagios y también cerca de 1,2 millones de fallecidos. El sudeste asiático supera los 34 millones de positivos y se sitúa en unos 480.000 muertos, y lejos está el Mediterráneo oriental con menos de 11 millones de casos y poco más de 200.000 fallecidos, y mucho más lejos las cifras de África y del Pacífico occidental. El ranking de países sigue encabezado por Estados Unidos, con más de 33,2 millones de casos. India, que ya está por encima de 30 millones, le sigue, y tercera está Brasil, que supera los 18 millones. Los siguientes están ya con cifras muy inferiores, con 3 países superando los 5 millones, por este orden Francia, Rusia y Turquía. En número de fallecidos, Estados Unidos se acerca a los 600.000, Brasil ya ha sobrepasado el 500.000, India se aproxima a los 400.000 y México le sigue con unos 232.000. En los datos de vacunación, ya se han administrado en el mundo más de 2.624 millones de dosis, y la Organización Mundial de la Salud está pendiente de que Cuba inicie el proceso para certificar ante el organismo a sus candidatos vacunales contra la COVID, Abdala y Soberana 02, después de que registraran una eficacia del 92% y el 62% en los ensayos clínicos respectivamente. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Y mira, cuando escuchamos este tipo de declaraciones, nos ponemos a pensar si realmente es tiempo de declarar el fin de la pandemia en algunos lugares. Y es que, como usted sabe, en varios países ha habido repuntes importantes de la enfermedad. Mientras tanto, en Nueva York, el gobernador anuncia el fin de esta emergencia sanitaria. Después de 15 meses de que fuera declarada la emergencia por COVID-19 el 7 de marzo de 2020, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que este jueves 24 de junio se termina. Las recomendaciones de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades permanecerán vigentes, lo cual incluye el uso de mascarillas para quienes no estén vacunados, pasajeros en transporte público, además de la atención médica, hogares de adultos mayores, instalaciones correccionales, así como refugios para personas sin hogar. Nueva York pasó de ser una de las peores tasas de infección a la más baja del país, señaló el gobernador luego de 474 días con la COVID en el entorno. Ahora se está comenzando a escribir un nuevo capítulo posterior a COVID en Nueva York. Declarar el fin de la emergencia no significa que el COVID se ha ido. Todavía es necesario vacunar a más personas, advirtió el gobernador. La emergencia terminó. Es un nuevo capítulo. No significa que no haya desafíos para el nuevo capítulo, pero la emergencia terminó. No es que creamos que COVID se ha ido. Todavía tenemos que vacunar a las personas, especialmente a los jóvenes. El saldo de muertes en Nueva York hasta ahora asciende a 42.942 defunciones, un promedio de 90 muertes diarias a los 474 días de lidiar con la COVID, informó Elizabeth Ortiz. La variante Delta del coronavirus, esta que por cierto hablábamos ayer, se ha constatado que es hasta 60% más contagiosa. La variante Delta del coronavirus es 60% más contagiosa que su predecesora, la Alfa. Eso es lo que afirma un estudio publicado el viernes en Reino Unido. El ministro de Sanidad británico Matt Hancock había estimado recientemente este porcentaje en 40%. Pero según este informe de la Salud Pública de Inglaterra, se detectaron en Reino Unido más de 42.000 casos, casi 30.000 más que una semana antes, de esta nueva cepa que ya representa más del 90% de los nuevos contagios. La variante Delta fue identificada por primera vez en abril en India y ahora es dominante en el Reino Unido, superando a la variante Alfa, descubierta en diciembre en el sureste de Inglaterra, y causante de una disparada de casos que llevó a casi 4 meses de confinamiento. Sin embargo, el estudio considera alentador que este nuevo aumento de casos no vaya acompañado de un incremento similar en las hospitalizaciones, y lo atribuye al avance del programa de vacunación. El Reino Unido, país europeo más golpeado por la pandemia con casi 128.000 muertes, ha desplegado una campaña de vacunación masiva. En 6 meses administró una de las 2 dosis necesarias a más del 77% de los adultos. Bueno, pues así de preocupante esta nueva variante. Mientras tanto, le contamos que en Alemania preocupa el rápido aumento de casos debido precisamente a la variante Delta.
Las autoridades alemanas alertan de la rápida expansión de la variante Delta y pidieron la máxima prudencia a los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los viajes a Reino Unido, y recordaron que solo la pauta completa de la vacunación da la máxima protección. Según el Instituto Robert Koch de Virología, la variante Delta ataca especialmente a los grupos de población no vacunados o sin la pauta completa, es decir, a los más jóvenes. La variante Delta tiene actualmente una tasa de propagación del 6%. Se puede ver en el informe de ayer, pero la tasa está aumentando. Tenemos que observar esta evolución muy de cerca, porque está claro que la evolución depende de cómo sigamos aplicando las medidas sanitarias. Alemania se encuentra en plena desescalada de restricciones y la vida pública se ha prácticamente normalizado en las últimas semanas gracias al avance de la campaña de vacunación. Hasta esta mañana, 1 de cada 2 alemanes se ha vacunado al menos una vez, el 50%, es decir, 41,5 millones de personas. El 29,6% tiene la pauta completa de la vacunación, es decir, casi 1 de cada 3. Son 2 hitos importantes para Alemania, para nuestra campaña de vacunación. En medio de esa desescalada general, el gobierno de la canciller Angela Merkel recalificó a Reino Unido como zona de dominio de las variantes más agresivas en mayo, lo que implica la prohibición de viajar a ese país, salvo casos excepcionales. Y mire, en Israel también han impuesto de nueva cuenta algunas restricciones ante el repunte en el número de casos de COVID, precisamente ante la presencia de esta variante, la variante Delta. Aparentemente, y de acuerdo con algunas crónicas de medios internacionales, esta población se confió luego de ser uno de los países con el mayor índice de vacunación y relajaron algunas medidas, entre ellas el uso del cubrebocas. Las autoridades están preocupadas por un incremento sustancial de casos debido a la presencia de la variante Delta. Por supuesto que es un tema que continuaremos abordando y siguiendo de cerca. Mientras tanto, le contamos que ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud exhortaron a no interrumpir los servicios de salud para prevenir muertes por VIH-Sida. Desde que inició la pandemia por la COVID, muchas enfermedades y servicios de salud se vieron retrasados en todo el mundo. Muchas metas que se habían planteado los organismos internacionales para erradicar, contener o disminuir algunas enfermedades quedaron para después ante la nueva contingencia por el SARS-CoV-2. Este es el caso del VIH. ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud hicieron una proyección y estimaron que al mantenerse los servicios de atención del VIH durante la pandemia de COVID-19, evitaría entre 19 y 146 muertes relacionadas con el SIDA por cada 10,000 personas, mientras que las muertes adicionales relacionadas con la COVID-19 por exposición relacionada con los servicios del VIH serían de 0.002 a 0.15 por cada 10,000 personas, por lo que según este modelo de estimación, evidencia que los beneficios de seguir prestando servicios relacionados con el VIH durante la pandemia de COVID-19 superan por mucho el riesgo de muertes adicionales relacionadas con COVID. Este análisis examinó las interrupciones de 4 servicios clave relacionados con el VIH: la circuncisión médica masculina voluntaria, las pruebas de diagnóstico del VIH, las pruebas de carga vírica y los programas para prevenir la transmisión materno-infantil del virus. La directora de los programas mundiales de VIH, de hepatitis e infecciones de transmisión sexual de la OMS, Meg Doherty, señaló que el análisis muestra que a largo plazo los beneficios de continuar con los servicios clave para el VIH son mucho mayores que los riesgos de una transmisión adicional del COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. Este año 2021 se cumplen 40 años desde que se conocieron los primeros casos de VIH-Sida en el mundo. Hoy hemos querido dedicar precisamente parte de nuestro programa a hablar de esta enfermedad.
A 4 décadas de que se reportaran los primeros casos, fue dada a conocer la nueva declaración política sobre el VIH y el SIDA, acabar con las desigualdades y estar en condiciones de ponerle fin para el 2030. Si bien el SIDA es una epidemia mundial, con 38 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo, las epidemias nacionales y regionales tienen características y factores distintos, y que en distintos contextos epidemiológicos se requieren respuestas e intervenciones diferenciadas para responder a ellas, se lee en el documento de esta declaración. Los progresos alcanzados desde la declaración en 2001 significan una reducción del 54% de las muertes relacionadas con el SIDA y la reducción del 37% de las infecciones por el VIH en todo el mundo. Eso incluye una reducción del 68% de la transmisión materno-infantil del VIH. Sin embargo, la preocupación recae en los avances generales que se han ralentizado peligrosamente desde el 2016. A pesar de los progresos, los logros son insuficientes, ya que se registraron 1.7 millones de nuevas infecciones en 2019 frente a la meta global para 2020 de menos de 500,000 infecciones. Los nuevos casos aumentaron en al menos 33 países en los últimos 5 años, informó Elizabeth Ortiz. Especialistas de referencia en enfermedades infecciosas como SIDA, ébola y COVID, entre ellos el doctor José Ramón Arribas, pide cautela y máxima vigilancia ante la nueva variante Delta del virus SARS-CoV-2. El coordinador de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario La Paz en Madrid califica a esta variante Delta como la de mayor preocupación, especialmente en este momento entre los jóvenes, porque son los que más se están infectando. El también presidente de GESIDA, Grupo de Estudio del SIDA de la SEIM, destaca la rapidez en el desarrollo de vacunas anti-COVID. Para la del SIDA existe una extremada dificultad científica debido a las características que presenta el virus del VIH. Por eso, y aunque han pasado 40 años del primer caso de SIDA registrado en España, se muestra pesimista. Explica que en enfermedades como la COVID, o ébola o el sarampión, el cuerpo puede producir anticuerpos de una manera natural y eficaz y curarse, y eso es fácil de imitar con una vacuna. El problema con el VIH es que no hay ningún paciente que se haya curado produciendo anticuerpos y además el sistema inmune siempre llega tarde para defenderse. Por eso dijo que hasta ahora la historia de la vacunación frente al VIH es una historia de un fracaso detrás de otro. Además, apunta, el virus del SIDA se integra dentro de los genes del individuo y el SARS-CoV-2 no. Curiosamente mencionó que frente al VIH sí se han desarrollado buenos medicamentos y sin embargo, frente a la COVID de momento no se ha conseguido. Qué interesante reflexión, sin duda alguna. Vamos a abrir un pequeño paréntesis para ir hasta Colombia. Nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes en México. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud en Colombia, se reportaron 32.997 nuevos casos de COVID-19 en tan solo las últimas horas. Esto luego de que se procesaran alrededor de 119.583 pruebas, es decir, 65.820 de PCR y 53.763 de antígenos. En el país a la fecha se han procesado 19.287.638 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 4.060.013 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 689 fallecidos más por el virus, de los cuales 628 corresponden a días anteriores. Con esta actualización de las cifras de fallecidos en Colombia, asciende a 102.636 las personas que no le han logrado ganar la batalla al COVID-19. En las últimas 24 horas, además, se reportaron 28.428 pacientes recuperados. Así ya son 3.769.887 los pacientes que a la fecha han superado el COVID-19 en este territorio. En total son 175.412 los casos que se mantienen activos en este país. El panorama hoy también es alarmante en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, en donde en las últimas horas se reportaron 3.952 casos y 3.009 nuevos casos correspondientes a estas regiones. En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, de las autoridades sanitarias informan que con corte a las últimas horas
se establece que en el país se han aplicado 16.038.817 dosis de vacunas de COVID-19, cifra que incluye la primera y la segunda dosis. Según estas estadísticas que quiero mostrarles, estamos a 175 días de llegar al 70% del proceso de inmunización de rebaño en este territorio. Es la información que manejamos hasta el momento. Continúen ustedes en estudio. Las personas que viven con VIH-Sida, pero que mantienen bajo control su enfermedad, tienen menos riesgo de enfermar de manera grave de COVID-19. En el surgimiento de la pandemia por la COVID, las personas con diversas enfermedades crónicas como el VIH se preguntaban si eran más susceptibles de enfermar y morir por la COVID. Sin embargo, según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se explica que las personas con VIH que están bajo un tratamiento eficaz para el VIH tienen el mismo riesgo de infectarse por COVID-19 que quienes no viven con VIH. Sin embargo, el riesgo de que las personas con VIH se enfermen gravemente es mayor si las personas cuentan con un bajo recuento de células CD4 o si las personas no están bajo un tratamiento eficaz para el VIH como la terapia antirretroviral o TAR. Otra de las preguntas que responden los CDC en su página web es si son seguras las vacunas anti-COVID para las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, a lo que responde que el sistema de seguridad de las vacunas de Estados Unidos garantiza que todas las vacunas son lo más seguras posible. Las vacunas contra la COVID han sido sometidas a las mismas pruebas de seguridad y cumplen los mismos estándares que otras vacunas. Se incluyeron personas con el VIH en los ensayos clínicos, aunque todavía no hay información de seguridad específica acerca de este grupo. Los CDC reiteran que las personas con VIH forman parte del grupo de personas con comorbilidades y tienen también la opción de vacunarse, y la recomendación es la misma que a la población en general. Se pueden vacunar personas con VIH si no se ha tenido una reacción alérgica grave o inmediata a alguno de los ingredientes de la vacuna. Si tiene un sistema inmunitario debilitado, además debe saber que existe la posibilidad de que la respuesta inmunitaria a la vacuna sea más baja. Si decide vacunarse, siga tomando las medidas preventivas cotidianas para protegerse contra la COVID-19. El uso correcto de cubrebocas, lavado continuo de manos, no estar en lugares cerrados por mucho tiempo ni en medio de la aglomeración con muchas personas, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Hoy abordando dos enfermedades, doctor, que sin duda han puesto de cabeza al mundo, cada una en su momento, cada una en su contexto también. Hoy recordamos al VIH-Sida, 40 años de la aparición de los primeros casos. Doctor, ¿cómo fue entonces la llegada de esta enfermedad y qué se sabía hasta ese momento? Fíjate que qué bueno que estamos tocando el tema, porque da la impresión de que viviendo en medio de esta pandemia de COVID-19 se perdió un poco de vista esa fecha de los 40 años de haber surgido en el mundo occidental el VIH. El 5 de junio de 1981 aparece una publicación en la revista Morbidity and Mortality Weekly Report, que es, digamos, la revista oficial de los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta, la publicación de 5 casos de una neumonía rara causada por un microorganismo llamado Pneumocystis carini. Ahora se llama diferente, se llama Pneumocystis jirovecii, pero llamó la atención que se trataba de 5 pacientes varones, homosexuales, jóvenes, que no tenían ninguna otra causa de inmunosupresión. Y eso llamó mucho la atención y empezó una búsqueda exhaustiva de por qué pudieron haber desarrollado una neumonía por un microorganismo extraño para las personas inmunocompetentes. Pasan aproximadamente 30 días y el 5 de julio, un mes después,
de el mismo año 1981, de nueva cuenta en la revista MMWR, Morbidity and Mortality Weekly Report, aparece ahora una publicación reportando 26 casos de neumonía por Pneumocystis carini, de nuevo, pero también de una neoplasia llamada sarcoma de Kaposi, una malignidad que afecta predominantemente la piel, no exclusivamente, pero que además llamó la atención que los 26 pacientes de nueva cuenta eran varones homosexuales jóvenes, y ahí se encendieron alarmas porque se identificó que algo estaba ocurriendo que generaba inmunosupresión importante, porque de otra manera no hubieran sido una neumonía y una neoplasia que se presentaban históricamente solo en personas inmunosuprimidas. Por ejemplo, en personas con trasplantes, en personas recibiendo antineoplásicos o corticosteroides de forma crónica. Entonces, inmediatamente la ciencia en el mundo dijo: hay un estado de inmunosupresión en estas personas que está propiciando esta aparición de estas patologías. Y como además algunos de ellos se les identificó infección por otros virus, como citomegalovirus, principalmente citomegalovirus, hubo quien dijo: ah, bueno, ahí está la clave. Son personas con infección crónica por citomegalovirus que les generó inmunosupresión, y de ahí la aparición del sarcoma de Kaposi y de la neumonía por Pneumocystis carini. Sin embargo, los estudios siguieron. No todo el mundo estaba convencido de que fuera citomegalovirus, un virus conocido por décadas. A lo largo de los siguientes 2 años, 2 grupos de investigadores en el mundo, toman la delantera en cuanto a la identificación de un virus desconocido hasta entonces, que estaba presente en los tejidos, sobre todo linfáticos, de algunos de estos pacientes. Y estos 2 grupos de investigadores, uno de ellos comandado por el doctor Robert C. Gallo, y el otro grupo comandado por el doctor Luc Montagnier en el Instituto Pasteur de París, y el grupo del doctor Robert Gallo en los Institutos Nacionales de Salud, específicamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de los Estados Unidos, empezaron a tener comunicación, pero la historia señala que el primero que identifica con claridad esta partícula viral en el ganglio linfático de un joven francés, también homosexual, con ya manifestaciones de este nuevo síndrome, fue precisamente el grupo del doctor Luc Montagnier en el Instituto Pasteur de París. Él comparte la información con el grupo del doctor Robert Gallo. El grupo del doctor Robert Gallo también llevaba ya mucho avance. Coinciden en que se trata de la misma partícula viral. El grupo francés le llama virus asociado a linfadenopatía, y el grupo del doctor Robert Gallo le llama Human T Lymphotropic Virus, HTLV3. Pues un nombre muy largo, y empezó a haber una pugna científica entre ambos grupos, porque el grupo francés consideró que hubo un asunto poco ético del grupo norteamericano al
lanzar publicación cuando habían tenido mucha comunicación y cuando ellos consideraron que, bueno, debió haber aparecido una publicación conjunta. Esa fue una de las grandes controversias científicas del mundo en el siglo XX, porque incluso tuvieron que intervenir los gobiernos de Estados Unidos y de Francia por esa pugna. Y perdón por este repaso histórico-cultural, Belén, pero finalmente dijeron, bueno, llamémosle al virus de las dos formas o de manera conjunta. LAB, virus asociado a linfadenopatía, y HTLV3, Human T-Lymphotropic Virus. Así se llamó primero el VIH. Claro que era muy complejo y un año después dijeron, no, llamemos a este virus el virus de la inmunodeficiencia del humano, VIH o HIV. Doctor, regresamos, seguimos, porque está interesantísima esta explicación, doctor. Con esto y más, regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, hoy dedicando parte de este programa a repasar una enfermedad que también puso de cabeza a la humanidad en su tiempo. Hace 40 años se conocieron los primeros casos de esta enfermedad conocida como VIH-Sida, y ya nos explicaba el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez parte del origen de esta enfermedad. Por supuesto que seguiremos hablando más de ella. Por lo pronto, hay que decirlo, a pesar de que se cuenta con medicamentos que han resultado ser muy efectivos, aún así los casos continúan en aumento, al menos en América Latina. La cantidad de nuevos casos de VIH en América Latina se estima que se han incrementado en 21% desde el 2010, con aproximadamente 120,000 nuevas personas infectadas en 2019. De acuerdo con la última estimación disponible por parte de la Organización Panamericana de la Salud, habría 3.7 millones de personas con VIH en las Américas. En América Latina, el número de personas con causa de muerte relacionada con el SIDA disminuyó de 41,000 en 2010 a 37,000 en 2019. Las personas que desconocen su infección podría ser hasta del 23% y aproximadamente un tercio se diagnostica de manera tardía, con inmunodeficiencia avanzada. Aproximadamente 1.3 millones de personas que viven con el VIH estaban recibiendo tratamiento antirretroviral en América Latina y 210,000 en el Caribe a fines de 2019, lo que representa un 60% de cobertura entre todas las personas que viven con VIH en América Latina y 63% en el Caribe, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hoy hablando de esta enfermedad, usted nos recordaba con precisión la fecha de la publicación de los primeros casos, el 5 de junio de 1981, y justo por ello se recuerda o se decretó que fuera el mes de junio, el mes del orgullo gay, porque luego también hablaremos de esto, doctor, cómo inicia en pacientes, al menos los primeros que se detectaron en pacientes homosexuales, pero luego se descubrió que no es una enfermedad exclusiva de gente homosexual, sino que se puede contagiar personas de distinto sexo. Doctor, nos quedábamos entonces esta pugna que hubo entre dos países por pues acreditarse el descubrimiento de la enfermedad, doctor. Claro, casi hizo crisis diplomática, Belén. Sí se tuvo que platicar el punto a altos niveles gubernamentales de las dos naciones, porque incluso a la postre el grupo del Instituto Pasteur tuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento del VIH. Y el doctor Luc Montagnier ha estado Montagnier ha estado en México en varias ocasiones, dictando más de alguna conferencia. A mí me tocó escuchar una de sus conferencias y una celebridad, ¿no? Claro. Indudablemente. El VIH pertenece a una gran familia de virus RNA también, conocida como Lentiviridae.
Lentiviridae porque tiene una replicación lenta. Este es un virus, se les conoce como retrovirus, enseguida comento por qué motivo, pero que las células que infecta son células del propio sistema inmune, a diferencia de SARS-CoV-2, que infecta células del del epitelio respiratorio y del endotelio de los vasos sanguíneos. Lo que hace VIH es infectar células del sistema inmune, particularmente dos tipos, los linfocitos T y los macrófagos. Entonces, en vista de que estas células del sistema inmune tienen una función muy importante en la defensa de infecciones, y VIH es como si se metiera hasta el cuartel e infectara a los generales, que son estos linfocitos y estos macrófagos, lo que ocurre es que con el tiempo estos linfocitos T van disminuyendo lentamente hasta llegar un momento en el que si las cifras de estos linfocitos T, conocidos como CD4, ahorita explico por qué motivo, disminuyen a menos de 200 células por microlitro, esto puede poner en vulnerabilidad al paciente de desarrollar infecciones oportunistas y neoplasias oportunistas o cánceres oportunistas también, así se les llama. Las células que infecta el VIH también tienen un receptor, una puerta de entrada que se conoce como CD4, y este receptor CD4 le abre la puerta cuando aparece el virus y una de sus proteínas de la parte de la superficie del virus, conocida como GP120, se une a ese receptor. ¿Te acuerdas que en el caso de SARS-CoV-2 se trata de la proteína espicular que se une a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2? Bueno, acá también hay una proteína del virus, GP120, y hay un receptor conocido como receptor CD4 que lo tienen estas células del sistema inmune. Llega el virus, se une al receptor y entonces aparece la entrada, el virus entra a la célula del sistema inmune y utiliza la propia maquinaria de esta célula del sistema inmune para reproducirse, para replicarse. En la primera fase de la multiplicación de este virus del VIH participa una enzima conocida como transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, que convierte el RNA viral en DNA viral para integrarlo al propio DNA de la célula humana. O sea, se apropia del mecanismo de transcripción de la propia célula humana. Eso es lo que hace VIH. Y después ya sigue utilizando la maquinaria de la célula humana para producir nuevos viriones, nuevas partículas virales. Se estima que por cada partícula viral que entra a una célula humana se generan 10 nuevas partículas virales. Y esto está ocurriendo de forma continua mientras el paciente no tiene tratamiento, y a esto se le conoce como el ciclo intracelular del virus de la inmunodeficiencia del humano.
Luego este virus tiende a anidarse en ciertos tejidos y órganos corporales conocidos como santuarios virales, como si se escondiera ahí, se quedara en una forma latente, se quedara en una forma de poca replicación, y estos santuarios virales son los que han generado de alguna manera que esta enfermedad todavía no sea curable, porque los medicamentos son muy buenos, indudablemente los medicamentos actuales contra VIH son excelentes medicamentos. Sin embargo, a partículas virales que están escondidas en esos santuarios virales y que replican de manera muy, muy lenta, estos fármacos no las impactan mucho. Entonces, aunque desde 1997 aproximadamente surgieron las llamadas estrategias de la terapia antirretroviral altamente eficaz, se logró que estos pacientes incluso ya tuvieran gran calidad de vida y una gran sobrevida, décadas de sobrevida, por ejemplo. Todavía no se puede hablar de que sean medicamentos curables, porque Belén, los santuarios en donde pueden permanecer estas partículas latentes o medio dormidas, es lo que no ha permitido su eliminación total y por lo tanto la curación total del VIH. Hubo por ahí 2 o 3 casos reportados en el mundo de probablemente curación, pero fue utilizando o fue incidental en pacientes que tuvieron un trasplante de la médula ósea. Se piensa que en la médula ósea estaba uno de los santuarios virales. Al hacer el trasplante desapareció ese santuario viral y juntamente con el tratamiento pareciera haberse curado un paciente al que se le conoció como el paciente Berlín. Fue muy famoso. Pues con esto y mucho más regresaremos, doctor. Claro, Belén. Después de la pausa, usted no se vaya. Y como ha ocurrido en otras enfermedades, la pandemia de COVID-19 impacta también a quienes padecen VIH-Sida, no solamente por el riesgo en el que los coloca, sino porque han escaseado los medicamentos y la atención para estos pacientes. Además de que varios pacientes de diversas enfermedades sufrieron por la postergación de sus controles de sus padecimientos debido a la COVID, también han sufrido la falta de medicamentos, como sucedió con algunos retrovirales para atender el VIH. Así sucedió en México, Argentina y en varios países de América Latina, debido a que algunas naciones comenzaron a probar antirretrovirales para tratar la COVID, lo que comenzó a escasear estos fármacos. Pero eso no es todo. Los servicios de seguimiento se han retrasado tanto que ahora que comienzan a abrir otra vez, la espera es de hasta 6 meses, como le sucedió a una persona VIH positivo en la ciudad de Guadalajara. Pero sí, la cita ya me sorprendió, o sea, ya me dijeron que dentro de 6 meses yo vuelvo a entrar a tratamiento retroviral. Pero no sabemos el sistema del seguro o el sistema de donde estén tomando sus tratamientos retrovirales, cómo esté afectado por la pandemia. Y realmente es por la pandemia. A mí me dijeron en trabajo social, lo que pasa es que se fueron extendiendo las citas porque solamente los dábamos los sábados, pues entonces imagínate todo el récord que ya tenían para irlas recorriendo, tanto a nivel de que llegan a tener citas dentro de 6 meses. Creo que ahí es donde está la afectación en cuestión pandemia. Por evitar este contagio del COVID-19, pues se fue extendiendo las primeras citas. También las pruebas rápidas se suspendieron en el momento más álgido de la pandemia, y aunque en países como México los casos de COVID han permanecido a la baja, estos no se han regularizado de una manera sostenida, denuncian asociaciones civiles como el Mesón de la Misericordia, que apoya a mujeres embarazadas que son VIH positivas
o como sucede también en Argentina. La Fundación Grupo Efecto Positivo informó a medios locales que durante la primera ola hubo suspensión en los servicios para hacer pruebas rápidas y registraron problemas con el acceso a medicamentos. Esta asociación civil monitoreó la provisión de 38 fármacos antirretrovirales para VIH y 2 esquemas de antivirales de acción directa para terapias de hepatitis C, y se detectó que 13 medicamentos estuvieron en situación deficitaria o de riesgo desde el año pasado, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, el tiempo quizá no nos dé porque hay muchas preguntas, muchas inquietudes respecto a esta enfermedad de VIH-Sida. Una que nos preguntan con mucha insistencia, doctor, ¿por qué hasta ahora no se ha podido encontrar una vacuna eficaz? Y vaya que se han hecho varios estudios, doctor. Claro, se han hecho muchos estudios. En la actualidad hay varios estudios para el desarrollo de una vacuna contra VIH. Uno de los principales problemas ha sido la gran variabilidad genómica que tiene el VIH. Es un virus que escapa mucho al sistema inmune. El segundo punto es que la respuesta inmune con anticuerpos sirve de muy poco, casi nada, para la prevención del VIH, por lo que comentábamos un poco antes, porque el VIH infecta precisamente a las células del sistema inmune. Se han desarrollado excelentes fármacos, por ejemplo, para inhibir cada paso del ciclo replicativo de este virus. Por ejemplo, en la unión de la que hablábamos con su receptor, ahí existen fármacos inhibidores de la fusión, así se llaman, inhibidores de unión o de fusión. Y luego, una vez que el virus entra, dijimos que actuaba una enzima llamada transcriptasa reversa. Bueno, pues los primeros fármacos que surgieron contra el VIH eran inhibidores de esa enzima llamada transcriptasa reversa, de 2 tipos, nucleósidos y no nucleósidos. Y luego, una vez que el virus, o una vez que el RNA del virus se convierte en DNA gracias a la transcriptasa reversa, el siguiente paso es la integración de ese DNA al núcleo de la célula. Bueno, ahí participan medicamentos llamados inhibidores de integrasa. Y luego, una vez que ha ocurrido la traducción de este DNA para producir nuevas proteínas, se produce primero una gran poliproteína de la que será la nueva partícula viral, y ahí actúan una serie de medicamentos, una enzima llamada polimerasa, y existen medicamentos inhibidores de estas polimerasas. Y para que se fragmente esta poliproteína en ya las pequeñas proteínas que van a integrar al nuevo virión, entonces participan otras enzimas en donde hay medicamentos que las inhiben. Y por cierto, algunos de estos medicamentos que actúan a ese nivel también fueron probados en el SARS-CoV-2 o en el COVID-19, por ejemplo, lopinavir, porque también en el SARS-CoV-2 existe ese paso de fragmentación de la gran proteína que va a generar las nuevas partículas virales. Entonces, todos estos momentos de la replicación viral han tenido el desarrollo de fármacos para ir inhibiendo cada paso. Y lo que ahora se hace en VIH es la combinación de medicamentos, habitualmente 3, pero frecuentemente pueden ser más, dependiendo de muchos factores,
que actúan en diferentes sitios y de diferente manera. Estos medicamentos, por ejemplo, un inhibidor de proteasas como el caso de lopinavir, ritonavir, junto con 2 inhibidores de transcriptasa reversa, uno nucleósido y otro no nucleósido, es una combinación relativamente frecuente, pero también un inhibidor de integrasa con un inhibidor de proteasa y con un inhibidor de la transcriptasa reversa, es decir, al mismo tiempo utilizar medicamentos que actúen en diferentes sitios para lograr mayor control. Eso es lo que en la actualidad son las estrategias terapéuticas del VIH, conocidas como terapia antirretroviral altamente eficaz, que surge a finales de los 90s y que es lo que ha permitido en la actualidad que las personas con VIH tengan ya prácticamente una sobrevida similar a la que tendría una persona de su edad y de sus características, y además una gran calidad de vida. Y Belén, aquí hay algo muy importante que comentar. En los últimos años, ojo con esto, lo que era una disminución de la epidemia de VIH-Sida se vio lentificada de unos 3 o 4 años para acá, y la Organización Mundial de la Salud alertó al mundo diciendo, oigan, cuidado, porque íbamos muy bien y pareciera que estamos en una meseta. ¿Qué está pasando? Probablemente exceso de confianza, etcétera, y lanzó una iniciativa conocida como 90-90-90. La resumo en 10 segundos. Que 90% de las personas que están infectadas con VIH lo sepan, por lo menos. Que el 90% de los que saben que están infectados con VIH tengan, por lo menos 90%, tengan tratamiento antirretroviral altamente eficaz. Y que el 90% de los que tienen tratamiento antirretroviral altamente eficaz tengan no solo disminución, eliminación de la carga viral, indetección de la carga viral. Esa estrategia es la que actualmente prevalece para seguir teniendo control sobre esa gran epidemia mundial que tiene 40 años, que es la epidemia del VIH-Sida. Doctor, muchísimas gracias. Prometemos retomar el tema. Bueno. Muchas cosas nos quedaron en el tintero. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.